Bueno, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, maestro. Muy bien. Traigo algunos problemitas acá de conexión, pero ya se arregló. ¿Cómo les fue en la tarea? Bien. ¿Qué fue lo que encontraron? A ver, Carla, ¿qué encontraron? Luis Enrique. ¿Qué onda, profe? ¿Qué fue lo que qué fue lo que encontraron acerca de la tarea? ¿De Jorge? Es correcto. ¿Quién fue este personaje? No recuerdo muy bien, pero tenía una forma de narrar muy diferente, algo así leí. ¿Alguien más quiere complementar a Enrique? A ver, yo, maestro. Adelante, Sonia, por favor. Fue un escritor de cuentos, ensayos, poemas y un traductor argentino, a la vez que una figura clave tanto para la literatura en habla hispánica como para la literatura universal. ¿Qué más tiene? Sus dos libros más conocidos, Ficciones y El Aleph, publicados en los años 40, son recopilados de cuentos conectados por temas comunes como los sueños, los laberintos, la filosofía, las bibliotecas, los espejos, los autores ficticios y la mitología europea. Las obras de Borges han contribuido ampliamente a la literatura filosófica y al género fantástico. Y según marcan numerosos críticos, el comienzo del movimiento del realismo mágico en la literatura hispanoamericana del siglo XX se debe en gran parte gracias a sus obras. Es correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene más información acerca de Luis Borges? ¿Alguien más de los presentes? No, profe, pues eso que dijo es lo más importante. Bueno, entonces el objetivo de hoy es conocer quién es este personaje, cuáles son sus obras más importantes y su estilo literario. Y de ahí, bueno, pues si hay oportunidad, alguna obra, por ahí haremos mención. Bueno, el nombre de pila de este grande de la literatura americana es Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Acuérdense que eran nombres muy largos y con el tiempo, bueno, pues se fueron recortando. Y ya en el campo de la literatura, pues es más conocido como Jorge Luis Borges o simplemente como algunos lo llaman Borges por su apellido. Como bien dijo Sonia, bueno, pues fue un escritor de cuentos, primeramente de cuentos, posteriormente de ensayos. Más tarde va a presentar algunos poemas y pues indudablemente un hombre de letras, por algo va a ser traductor. Parte de su vida la va a desarrollar, o sea, parte de su vida como escritor la va a desarrollar en Suiza propiamente. Aquí es interesante ver pues cómo todos los personajes
que tienen cierto nivel intelectual o que tienen otra forma de ver la vida, sobre todo tienen otras expectativas diferentes a muchos de la población, tienen su desarrollo intelectual en otros países. O sea, es interesante ver por qué la gente que tiene otras perspectivas de vida tiene mejor desarrollo en otros países. Cualquiera se preguntaría, bueno, ¿y por qué en su país no? Bueno, porque seguramente en su país no tenía todos los elementos, las herramientas, los medios, los recursos, e incluso el ambiente y el espacio para su desarrollo. Entonces, muy probable que en Suiza encontró eco y sobre todo encontró un espacio para el desarrollo de sus obras. Hasta hoy en día, si ustedes analizan, aquí en México, muchas personas que tienen otras expectativas de vida, tienen otros proyectos, no se diga hombres de ciencia, pues generalmente no se desarrollan en el país. ¿Alguien sabe por qué no se desarrollan en el país? ¿O por qué, como muchos llegan a decir, por qué los genios migran a otros países? ¿Por qué se tienen que ir de México? Es pregunta. ¿Por qué los genios? ¿Por qué? No hay muchas oportunidades en el país donde vives, ¿no? Pues más bien es carencia de oportunidades. Sí han escuchado los mensajes de nuestro señor presidente de la República, ¿verdad? Últimamente. ¿O no? ¿O no ven noticias? Yo no, maestro. ¿Y qué conocen del presidente de la República Mexicana? ¿Qué opinión tienen acerca del presidente de la República Mexicana? ¿En qué concepto lo tienen? Pues para mí en un concepto bien, no, nada más que nos dejamos influenciar por mucha gente, ¿no? Por ejemplo, el concepto que tiene ¿Mande? es buen presidente, mal presidente, qué mejoras ha hecho al país, qué bienes le ha proporcionado, cuál es su política. ¿Qué conocen? A ver, ¿alguien más? ¿Cómo lo consideran? ¿Como bueno, como malo, como regular, como indiferente? Y dar una razón de por qué. Bueno, vamos a continuar con Jorge Luis Borges. Bueno, Jorge Luis Borges nace un 24 de agosto de 1899 en la capital argentina y fallece un 14 de junio de 1986, es decir, pues muchos de ustedes no habían nacido, o por no decir todos, no habían nacido, o ya había nacido alguien en el 86. No, profe. O sea, no había nacido. Murió un año después de que sucedió aquí el sismo del 85 en México. Y curiosamente, bueno, pues muere fuera de su patria, donde seguramente fue su segunda patria porque le dieron
el espacio para su desarrollo, bueno, desarrollo intelectual y sobre todo desarrollo literario. Como bien lo dijo también Sonia, sus obras más conocidas propiamente fueron los cuentos. Dentro de los cuentos tenemos el Aleph, que fue una obra muy, muy importante. La Biblioteca de Babel, El Sur y otras obras que ya habían mencionado Sonia. Obtuvo premios muy importantes, por ejemplo, el premio Miguel de Cervantes, el premio de Jerusalén, libros, bueno, pues libros escribió muchos y creo que es uno de los autores que puede llamar la atención mucho, sobre todo porque sus obras encierran mucha ficción o están caracterizados por mucha ficción y realmente pues la ficción ha permitido el desarrollo incluso de la ciencia, sobre todo de la tecnología. Ustedes se darán cuenta que hoy en día una película que no tiene ficción, pues es una película que no tiene atractivo. ¿Alguna película de ficción que ustedes ubiquen en este momento? Rápido y Furioso, Rápido y Furioso. ya tiene como que ¿Dónde, mucho, ya cada vez le ponen más ficción, ¿no? ¿Dónde está la ficción de esa película? Ah, no sé, pues en todas las acrobacias que hacen, todo, carros voladores y... Exactamente, es decir, que rompen con la física propiamente. O sea, la ficción va más allá de la física. Entonces, eso es ficción, porque escapa de la realidad. O sea, no es posible que un vehículo corra a una velocidad como lo hacen y que incluso los choques que se dan o pues salgan intactos. O sea, pues esto es mundo, es parte de la ficción de las películas y en realidad pues es el atractivo a través del cual logran captar la atención del vidente. Entonces, por eso es importante la ficción, por eso decía que la ficción viene a romper de alguna manera con la física, es decir, son cuestiones que van más allá de lo que racionalmente podríamos comprender nosotros como algo lógico. Entonces, todas estas novelas, y bueno, no va a ser el único autor que escribe novelas de ficción, pero de alguna manera la misma ficción nos saca de nuestro espacio y nos lleva a espacios diferentes donde el ingenio, la creatividad pueden hacer cosas maravillosas, no solamente en la literatura, sino también en la ciencia y en la tecnología. O sea, gracias a todas estas obras eh, podemos tener la oportunidad de pues ver que la ciencia y la tecnología van en crecimiento. ¿Alguna duda hasta aquí? No, No, maestro. profe. Bueno, después de estar un tiempo en Suiza, pues se sabe que tiene varias participaciones de revistas literarias, de poesía, sobre todo de corte histórico y nacionalista, para 1930. Toda esta participación, bueno, pues va a tener un efecto eh,
dentro de la sociedad argentina. Pero pues Argentina, como ustedes saben, es un país que vive una situación muy diferente a la que vivimos nosotros. E incluso no sé si sepan que nuestra moneda está por encima de la moneda argentina. ¿No saben eso? ¿O No, no sabían eso? Sí, la moneda mexicana está todavía por encima de la moneda argentina. Esto yo lo supe por algunos estudiantes de intercambio que estuvieron aquí en México, hicieron el intercambio con Argentina y curiosamente, pues allá pagaban la misma colegiatura, pero gozaban de otros servicios y beneficios que aquí pues no los tenían. Por ejemplo, si pagaban una colegiatura de unos 5,000 o 6,000 pesos, aquí pues nada más pagaban la colegiatura y allá con ese dinero lograban también cubrir sus gastos de alimentación. Entonces, pues esto hace ver que la moneda está por encima del peso argentino. Bueno, se sabe también que él heredó algunos efectos de su enfermedad y al parecer la ceguera que él tuvo desde 1930, pues fue una cuestión hereditaria. Sin embargo, a pesar de su ceguera, que es el problema que tiene él, Borges no deja de escribir, ni incluso deja de trabajar. Al contrario, pareciera que su tarea, su labor de escritor aumenta aún más después de esta situación que atraviesa de salud. Por eso a partir del 55, pues Borges se va a dedicar al relato corto, y donde seguramente explotará todo su ingenio y su genio al grado que pues es cuando comienza propiamente su reconocimiento de manera universal, es decir, cuando ya sus obras comienzan a publicarse en el mundo, entonces es reconocido José Luis Borges. La pregunta, ¿por qué no antes? Bueno, pues es como todos los escritores. Al principio, pues nadie conoce los escritos, como cualquier deportista que no es conocido, es decir, que no sobresale todavía. En la medida que comienza a sobresalir, bueno, pues en esa medida comienza a hacerse una persona pública y conocida por el mundo entero. Eh, Podríamos preguntarnos quién era mm, Messi hace 25 años. No, pues nadie. Pues ni se conocía. Sí, No, entonces, hasta que subió su nivel como jugador, bueno, realmente lo empezamos a ver. entonces pasa lo mismo con los escritores, es decir, un escritor, un ensayista, un novelista, pues no es conocido por la sociedad hasta que sus obras comienzan a publicarse, que es el caso de José Luis Borges. Por eso les decía que a partir del 55 él se dedica a relatos cortos, es donde va propiamente a extender todo su ingenio y creatividad a través de sus obras. Y es donde va a ser o donde va a comenzar a ser reconocido. Lo que más va a destacar de sus escritos de Borges van a ser sus ensayos, eh, caracterizados por su erudición
Es decir, pues es un hombre pues con un lenguaje muy especial, pero también con un lenguaje ágil, pero a la vez es un lenguaje que es comprensible para para el resto de la población. Es decir, no es un lenguaje difícil. Por aquí hay una de sus poesías. Voy a dar lectura a alguna de sus poesías. Se llama Lo Perdido. Dice así, más o menos así. Perdón por la dicción y perdón por la entonación, pero pues creo que es un personaje con un lenguaje muy especial que a veces es difícil incluso hasta la lectura. Dice, ¿dónde estará mi vida? La que pudo haber sido y no fue. La venturosa o la de triste horror. Esa otra cosa que pudo ser la espada o el escudo. ¿Y qué no fue? ¿Dónde estará el perdido antepasado, persa o noruego? ¿Dónde el azar? ¿Dónde no quedarme ciego? ¿Dónde el ancla y el mar? ¿Dónde el olvido? De ser quien soy, ¿dónde estará la pura noche que al rudo labrador confía el iletrado y laborioso día? Según lo quiere la literatura, pienso también en esa compañera que me esperaba y que tal vez me espera. Y ahí termina. Por aquí hay otra también, el enamorado, para los que están enamorados. A ver qué les parece. Dice lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y líneas de durego. Las 9 cifras y cambiante cero debe fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma que una arena. Sutil midió su suerte de almena, que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya, y los pesados mares que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros. Es mentira. Solo tú eres, tú mi desventura, y mi ventura inagotable y pura. Bueno, estas son algunas de las poesías que tienen en sus obras José Luis Borges. Más tarde, ya estamos hablando de 1944, más o menos al 49, es donde va a escribir esta obra por la cual se va a dar a conocer, que es el Aleph. No sé si tienen conocimiento de esta obra. No, maestro. ¿No? Bueno, luego viene otra obra ya para 1960, El Hacedor, como ya lo bien decía Sonia. Y por último, ya en el 80, una de las últimas obras que se van a publicar va a ser el Balsán. Y su premio, sobre todo Cervantes, el premio Cervantes, que solamente los grandes de la literatura lo alcanzan, lo va a recibir en el 1979. También otra de las partes que destacó Borges va a ser como traductor de diversos clásicos.
Acuérdense que gran parte de las obras de los clásicos, tanto de filósofos como de otros personajes, están escritos en latín. Nosotros pues ya no hablamos latín, pero el latín ya como lengua muerta ya en estos años, estamos hablando 1950, incluso no sé si recordarán que en el 1965, en la Iglesia Católica Romana todavía se hablaba el latín como lengua oficial del culto, y a partir de este año, de 1965, desaparece la lengua latina del culto cristiano o del culto católico. Es decir, antes del 65 las misas se celebraban en latín, y pues los únicos que entendían latín pues eran los clérigos y algún feligrés culto, pero pues la mayoría de feligreses, como hoy en día, bueno, pues somos muy incultos, entonces no tenían conocimiento de esta lengua. El caso de José Luis Borges, bueno, pues es uno de los de las tantas dones y dotes que tenía en las lenguas clásicas. Y aparte de su trabajo como literato, bueno, pues se dedicaba a hacer traducciones de obras clásicas. Y esto es propiamente lo que tenemos de Jorge Luis Borges. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, Bueno, pues profe. damos por terminado este personaje, y ya por aquí tienen la tarea del siguiente personaje. Y nos vemos la próxima. Que pasen bonito día. Igualmente, gracias. Nos vemos.